Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y el año pasado tuve la oportunidad de poder comprarme tanto el PlayStation 5 como el Xbox Series X, y durante los pasados meses he estado probando estas consolas de próxima generación. En este video te voy a hablar sobre cómo ha sido mi experiencia con estas consolas y quién va ganando por ahora esta generación. Comencemos este video hablando de lo más importante, los juegos. Debido a la situación actual en la que estamos viviendo en todo el mundo, como era de esperarse, hemos visto varios atrasos a varios juegos para ambas consolas. En el caso del Xbox se atrasó uno de los juegos más importantes para Microsoft y los fanáticos de esta consola, Halo Infinite. Aunque Halo Infinite no llegó para el lanzamiento de estas consolas, no hemos visto muchos juegos exclusivos de parte de Microsoft para sus nuevas consolas, aunque sí hemos visto un juego llamado The Medium. Por ahora, aunque yo no lo he jugado, las reseñas de este juego no han sido las mejores. Sin embargo, aunque no hemos visto juegos exclusivos de renombre para la nueva consola de Microsoft, no podemos olvidar que la compañía está apostando a su servicio de juegos Game Pass, algo de lo cual hablaré en las próximas secciones de este video. Por tal razón, la compañía este año anunció la compra de Bethesda y todos los estudios bajo la sombrilla de esta compañía en busca de reforzar el catálogo de juegos para estas consolas. Sin embargo, todavía no sabemos cuál va a ser el futuro con respecto a los juegos exclusivos de Bethesda, cuáles van a ser exclusivos para las consolas de Microsoft y cuáles quizás también estarán llegando a la consola de Sony, el PlayStation 5 e inclusive también al Nintendo Switch. Pasemos ahora al PlayStation 5. La consola llegó con Spider-Man Miles Morales, y aunque este juego no es técnicamente exclusivo del PlayStation 5, sí tenía varios cambios y mejoras para aprovecharse del poder de esta consola, y realmente mi experiencia con el juego fue muy buena y me gustó mucho y también se ve muy bien. En cuestión de los juegos exclusivos para el PlayStation 5 que he podido jugar, se encuentra el tan adorable Astro's Playroom, que es un juego gratuito que viene con la consola que demuestra el poder tanto del control como de la consola y realmente ofrece una experiencia muy entretenida. No obstante, Sony también lanzó exclusivamente Demon's Souls para el PlayStation 5, y aunque no he jugado este juego, mis amigos que lo han jugado han hablado muy bien de él. Sin embargo, aunque al momento de hacer este video no ha llegado todavía, el PlayStation 5 estará recibiendo un nuevo juego exclusivo llamado Returnal a finales del mes de abril, que por lo que he visto del juego realmente me llama mucho la atención, y yo creo que por lo menos visualmente y por lo menos con las mecánicas del juego va a ser bastante llamativo y popular. Pero lo bueno de Sony es que ya sabemos que vienen varios juegos exclusivos este año para esta consola, como es el caso del nuevo juego de la franquicia Ratchet & Clank, como también la secuela del excelente y uno de mis juegos favoritos, Horizon Zero Dawn, la cual llevará el nombre de Horizon Forbidden West. Así que en cuestión de juegos, el PlayStation 5 sin duda alguna ha tomado a la delantera, ya que ha desarrollado un catálogo bastante bueno de juegos para este año, y seguramente durante los próximos años también estaremos viendo muy buenos juegos. Así que Microsoft la tiene bien difícil para poder, aunque sea, alcanzar el nivel de producción que tiene Sony para su nueva consola. Si hablamos del control, aquí realmente no hay competencia, aunque el control del Xbox Series X y el Xbox Series S se ve muy bien, funciona muy bien y realmente es bastante conocido. No lo considero un control de próxima generación, así como considero el nuevo DualSense del PlayStation 5. El nuevo control de las consolas de Microsoft sí tiene algunos elementos interesantes, como un botón para tomar capturas de pantallas fácilmente directamente del control, como también un puerto tipo C que le da un poco de modernidad a este control, pero a la hora de la verdad no tiene ningún elemento que lo haga resaltar y que cuente como algo de próxima generación. En cambio, Sony hizo algo increíble con su nuevo control, ya que no tan solo cambió el diseño del control del PlayStation 5, sino que también le dio un motor de vibración mucho más robusto y específico para darte una sensación mucho más real cuando juegas un juego, que supera completamente lo que hizo Nintendo con sus Joy-Cons y la vibración de alta definición. Además, Sony
Sony también creó un sistema súper innovador en los gatillos o los botones traseros del PlayStation 5 que ofrece tanto vibración como también resistencia para que puedas sentir como por ejemplo aprietas el gatillo de una pistola o como por ejemplo sientes la resistencia a la hora de, ¿verdad? Como dice, disparar un arco y flecha cuando estás utilizando este control de PlayStation 5. Realmente el DualSense del PlayStation 5 es un control increíble y me gustaría que más personas pudieran probar este control para que sientan y experimenten lo que es un control de próxima generación. El mundo que estamos viviendo ahora mismo está hiperconectado y, como era de esperarse, también estas consolas tienen aplicaciones para nuestros dispositivos móviles. De forma general, ambas aplicaciones son muy similares, te dejan instalar juegos, hacer compras y mucho más. Sin embargo, hay unas diferencias que le dan la ventaja a la aplicación de Microsoft para sus nuevas consolas. Para empezar, algo que me encanta de la aplicación del Xbox es que puedes tener directamente ahí tus capturas de pantalla y los videos que grabas de tu consola para que los puedas compartir fácilmente a cualquier red social directamente de tu teléfono y no tengas que hacerlo en la consola como lo tienes que hacer en el PlayStation 5. Otra cosa que también me gusta de la aplicación del Xbox es que puedes tener mucho más control sobre tu consola directamente de tu teléfono para que por ejemplo puedas borrar algún juego directamente desde tu teléfono en tu consola para que entonces puedas instalar un nuevo juego que quieras probar o que quieras ya tenerlo descargado en tu consola una vez llegue a tu casa para comenzarlo a jugar. Sin embargo, como mencioné, aunque ambas aplicaciones sí te permiten jugar la consola directamente desde tu teléfono o tableta, una ventaja que tiene la aplicación de Xbox es que te permite jugar con tu consola sin importar donde quiera que estés, ya que no tienes que estar conectado directamente a la red Wi-Fi como lo tienes que hacer en el caso del PlayStation 5. Eso significa que en el caso de la nueva consola del Xbox puedes jugar ya sea en otro país con tu conexión data en tu teléfono para que puedas nunca perderte un momento en tu consola y jugar donde realmente quieras. Pero lo que cementa la victoria de la aplicación de Xbox sobre la aplicación del PlayStation 5 es que si tienes una cuenta de Xbox Game Pass Ultimate y por ahora un teléfono Android, puedes jugar juegos directamente desde tu teléfono gracias a la nube y el servicio de xCloud. Eso significa que vas a poder jugar juegos directamente en la nube desde tu teléfono sin ni siquiera tener un Xbox en tu casa, lo que entonces te va a permitir jugar realmente donde quiera que estés y sin ni siquiera tener que comprar la consola. Sin embargo, este servicio de Xbox Game Pass Ultimate con la versión de juegos en la nube de xCloud se seguirá poniendo mucho mejor, ya que Microsoft ha anunciado sus planes para traer este servicio a los dispositivos de Apple, como también una versión web y una versión para computadoras PC, para que realmente puedas jugar donde quieras y cuando quieras. Por tal razón, si quieres hacer más con tu consola y expandirlo fuera del televisor, realmente la aplicación del Xbox es la que gana en este apartado, pero por mucha ventaja. Ambas consolas permiten jugar juegos de la pasada generación, pero realmente la forma en la que te permiten hacerlo es muy diferente tanto en el PlayStation 5 como en las nuevas consolas de Xbox. En el caso del PlayStation 5 no vas a tener muchos problemas jugando juegos de la pasada generación, en el caso del PlayStation 4, ya que en muchos de estos casos simplemente vas a poder colocar directamente el disco en tu consola o descargar la versión digital de la pasada generación en tu PlayStation 5. Donde se complica un poco es si quieres jugar juegos de pasadas generaciones, como el caso del PlayStation 3, PlayStation 2 o PlayStation 1, ya que esto no es tan fácil, no puedes colocar simplemente el disco o descargarlo desde la aplicación, desde la tienda de Sony, sino que vas a tener que pagar por un servicio de juegos llamado PlayStation Now. Este servicio de PlayStation Now no es uno gratuito, tienes que pagar una suscripción mensual y seguramente no tendrás acceso a todos los juegos o a los juegos que específicamente quieras jugar de la pasada generación. Incluso se complica hasta un poco más, ya que algunos de estos juegos de PlayStation 3, PlayStation 2 y hasta PlayStation 1 no se pueden descargar directamente en la consola, sino que tienes que utilizarlo mediante una versión de streaming en la cual se transmite el juego mediante el internet a tu consola, así que no puedes descargarlo y jugarlo y ya simplemente. En el lado del Xbox realmente esto es mucho más fácil, ya que tienes acceso a muchos juegos en los cuales simplemente puedes colocar el disco directamente en tu consola
y no vas a tener ningún problema. Incluso este Xbox Series X como también el Series S te permite jugar juegos hasta de la primera generación del primer Xbox simplemente colocando el disco en tu consola. Ahora bien, también puedes descargar versiones digitales de estos juegos directamente a tu consola para que puedas jugar esos juegos viejos fácilmente y sin mucho problema. De igual forma, otra ventaja que tiene el Xbox con respecto a los juegos de la pasada generación es que algunos de estos han recibido mejoras tanto en gráficas como en resolución, los FPS y mucho más, para que entonces esos juegos viejos se vean y corran mucho mejor en tu nueva consola. Por tal razón, si quieres tener acceso a juegos de pasada generación, las nuevas consolas de Microsoft hacen de esta experiencia una mucho más fácil comparado con la del PlayStation 5. En cuestión de servicios, ambas consolas te permiten hacer mucho más que jugar, ya que te permite descargar servicios de streaming para que puedas ver películas, series directamente en tu consola. Sin embargo, Sony y Microsoft tienen acercamientos muy diferentes con respecto a cómo es que funcionan estos servicios. Comencemos con el Xbox. Aquí puedes pagar por el servicio de Game Pass para tener acceso a cientos de juegos, no tan solo de Microsoft y sus estudios, sino también juegos de terceros. Incluso recientemente también puedes tener acceso al servicio de juegos de Electronic Arts llamado EA Play como parte de la suscripción de Game Pass, dándote acceso a aún más juegos. Incluso la versión Ultimate de Game Pass no tan solo te permite tener acceso a juegos en tu consola, sino que también te permite tener acceso a juegos en tus dispositivos móviles, como es el caso de Android, para que puedas jugar juegos directamente de la nube utilizando el servicio de xCloud. También, si pagas por la versión de Game Pass Ultimate, también tienes acceso a este servicio de Game Pass directamente en tu computadora si tienes una PC, para que también puedas jugar en cualquiera de tus dispositivos. Sin embargo, por ahora hay una desventaja con respecto al Xbox, y es que tienes que pagar por el servicio en línea de Xbox Live para jugar juegos online que son gratuitos, como es el caso de Fortnite, Rocket League y otros. Sin embargo, Microsoft ya ha confirmado que está trabajando para eliminar este requisito para que entonces puedas jugar en línea tus juegos favoritos gratuitos, como es el caso de, por ejemplo, Apex Legends, etcétera, sin tener que pagar por el servicio en línea. No obstante, al igual que con el PlayStation, si pagas por PlayStation Plus o Xbox Live, ambas compañías comparten y regalan juegos mensualmente. Hablemos ahora de los servicios que ofrece Sony. La compañía tiene una suscripción de la cual ya mencioné llamada PlayStation Now, que te permite tener acceso a juegos de Sony como también a juegos de terceros y, como mencioné anteriormente, a juegos de las pasadas generaciones. Sin embargo, un aspecto bien diferente de PlayStation Now comparado a Game Pass es que los juegos exclusivos de Sony, de los estudios de ellos, no llegarán inmediatamente a PlayStation Now, a diferencia de Game Pass, en el caso de que, por ejemplo, cuando sea que llegue Halo, llegará el mismo día a las tiendas como también a Game Pass para todas esas personas que pagan por este servicio. Similar al servicio de Game Pass de Microsoft, PlayStation Now también ofrece una aplicación para computadoras para que tengas acceso a juegos tanto de tercero como de Sony directamente en tu computadora para que puedas jugar realmente donde quieras. Sin embargo, yo no he probado que tan bien funciona este servicio, así que no puedo hablar de que si es bueno o malo. Pero Sony sí ofrece algo interesante si por lo menos pagas por PlayStation Plus, ya que la compañía lanzó un servicio para el PlayStation 5 llamado PS Plus Collection. Este servicio te da acceso a juegos de terceros como también a juegos exclusivos de Sony, de los cuales hay algunos muy buenos, como es el caso de God of War, The Last of Us y otros. Aunque ambas compañías ofrecen servicios de suscripción mensual que te dan acceso a juegos, considero que de forma general Game Pass es un servicio mucho más completo, ya que te da acceso a un catálogo que considero que es mucho mejor de juegos de terceros, como también acceso a todos los juegos exclusivos que lance Microsoft para estas consolas. No obstante, no quiero decir que PlayStation Now no vale la pena, pero para lo que cuesta y lo que ofrece, considero que Game Pass es una mejor alternativa. Pero bueno, luego de estar probando estas consolas durante varios meses, ¿cuál va ganando? ¿Cuál realmente me gusta más? Si hablamos estrictamente de juegos, no cabe duda que el PlayStation 5 está dominando con su catálogo de juegos exclusivos para el 2021 y lo que estaremos viendo seguramente en los próximos años.
Y es que por ahí muy pronto vienen juegos exclusivos muy llamativos, como el caso del nuevo juego de Ratchet & Clank, la secuela de Horizon Zero Dawn, como también ya Sony ha anunciado que estaremos viendo una secuela del excelente God of War, como también para los fanáticos de carros, la próxima generación de los juegos de Gran Turismo. Por ahora, Microsoft no ha logrado lanzar un juego exclusivo bien llamativo y exitoso, ya que Halo Infinite se suponía que saliera en el 2021, pero lo volvieron a trazar al 2022, así que por lo menos por ahora no hay un juego exclusivo que venga por ahí para las nuevas consolas de Microsoft que realmente llame la atención y que todo el mundo esté esperándolo. Sin embargo, no podemos olvidar que Microsoft compró a Bethesda y sus otros estudios, lo cual entonces en un futuro pudiera rendir frutos y traer juegos exclusivos de muy buena calidad para las consolas nuevas de Microsoft. De forma general, considero que es mucho más entretenido jugar en el PlayStation 5 gracias a su control y el sistema de vibración, como también a los gatillos de este control, ya que en cuestión de las gráficas, ambas consolas en el caso del Xbox Series 5 versus el PlayStation 5 se ven muy bien. Aunque me encanta jugar en el PlayStation 5, no puedo negar que me encanta la función de Quick Resume en las nuevas consolas de Microsoft, que te permite suspender y pausar múltiples juegos en tu consola para que puedas cambiar fácilmente entre los juegos y no tener que esperar a que se vuelvan a cargar para entonces poder entrar al juego. Aunque me encanta Game Pass y lo que ofrece este servicio, realmente las consolas son para jugar primordialmente, y si solamente puedes comprar una consola, realmente tengo que considerar que compres el PlayStation 5, ya que en cuestión de juegos Sony está dominando este mercado. Y esto en realidad se debe a los juegos exclusivos que lanzó y lanzará Sony para su nueva consola, así que si estás buscando los mejores juegos, ahora por lo menos el PlayStation 5 es la consola que debes comprarte. Pero ya veremos qué pasará en un año o en los próximos meses, y si entonces Microsoft logra lanzar un juego exclusivo que realmente llame la atención y entonces cambie el balance y entonces podamos recomendar como la consola que te debes comprar el nuevo Xbox. Pero bueno, ya hemos llegado al final de esta comparativa. ¿Qué te parece el nuevo PlayStation 5 y el Xbox Series X? ¿Cuál de estas consolas te llama la atención? ¿Cuál prefieres? ¿Qué piensas ahora luego de este análisis? Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios, y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.